Antes de orar, y ya para entrar en la palabra, tenemos buen tiempo y quiero que hablemos un tema que es importante. Recordemos, hermanos, que los miércoles estudiamos o hacemos estudios bíblicos, estudios de la palabra, pero como el Señor es el que manda, últimamente los últimos miércoles no han sido estrictamente estudios de la palabra, sino lo que el Señor ha traído a nosotros como pastores del mover de la iglesia. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, del espíritu de error, ¿verdad?, o la operación del error que el Señor, ¿verdad?, estaba enviando a la iglesia con el único fin de sacar de la iglesia, con un espíritu de apostasía, sacar a muchos de la iglesia y de la presencia del Señor, ¿verdad?, de la operación de engaño, lo que el Señor ha venido hablando, de la apostasía y todo lo que hemos venido hablando. Y hoy, hermanos, quiero que hablemos un tema que tal vez sí es un estudio bíblico, pero tal vez no es tanto formalmente un estudio bíblico como los que habíamos visto, qué sé yo, que estuvimos hablando del tabernáculo y que estuvimos hablando de los 7 yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero igual es un estudio bíblico, ¿verdad? Basado en este pasaje, que es lo que el Señor me ha estado hablando. Vuelvo y repito, no es lo que yo quiera predicar, lo que yo quiera enseñar, es lo que el Señor diga. Y el Señor ha estado hablando mucho en mi vida y me estuvo hablando en este pasaje que estuvimos desde el lunes. El Señor ha estado hablando mucho a mi vida respecto a este pasaje. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Ah? ¿Quién dijo esto? Jesús. Está en el libro de Juan. Algunas Biblias aparecen rojo cuando Jesús habla. Son bonitas por ese lado. Yo, por economizar, por decir así, Filmina, para no llenar mucho, lo puse así. Pero el que dijo eso, todos sabemos, fue Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Si supieras quién te está pidiendo agua, el agua que yo te daré, ¿verdad?, correrá pues en ti como río de agua viva, y el que bebe de esta agua que yo te daré nunca más tendrá sed. Entonces el Señor habla mucho de ríos de agua viva y de que Él es el agua, y el agua es la palabra. Pero me quiero quedar con esto porque hay dos maneras de ver esto. Podríamos verlo como que Jesús dice, es como la mayoría lo interpretamos, creo yo. ¿Cómo lo interpretas tú? Se puede interpretar que el que cree en el Señor Jesús, la Escritura dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Así es como se puede interpretar de la manera más simple, ¿cierto? Es que alguno de ustedes me puede decir: sí, pastor, es que la Biblia dice que el que cree en Jesús, la Biblia dice, dos, estamos en patas. Matrimonio, hermano, tenemos que estar parejos en el matrimonio. Tenemos que estar parejos. Gracias, Denitos. Sí, porque la tercera la vencida es buena. Gracias, Denitos. Entonces, cualquiera me puede decir: pastor, yo lo interpreto así. Ahí lo que dice es que en el Antiguo Testamento, o en algún pasaje del Antiguo Testamento, dice que el que cree en Jesús correrá ríos de agua viva en su interior. ¿Se puede interpretar así o no? O así se interpreta. Pero bajándole la lupa, yo no encontré el pasaje. Si alguien lo encuentra o alguien lo ve, lo sabe, por favor me lo dice. Pero también quiero entender lo que Dios me dijo, Dios me habló, el rema que a mí se me hizo, cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, que tenemos que creer en Jesús, no como yo creo o como yo quiero, sino como dice la Escritura. Entonces tenemos que ir a la Escritura para ver cómo es que el Señor quiere que nosotros creamos en Él. ¿Sí me entienden? ¿Sí me van a entender? O sea, yo tengo que ir a la Escritura para ver cómo es que al Señor le agrada que yo le agrade a Él. Yo tengo que ir a la Escritura para ver cómo es que al Señor le gusta
que yo crea en Él. Yo tengo que buscar en la Biblia, en la Escritura, todo lo que habla respecto a Jesús para creer en Él. Y no como a mí me lo enseñaron desde pequeño. Y no como yo quiera creer. Y no como yo me convenga. Excelente, María. Ya está lista para estos remos. Como dice la Escritura. Entonces, ahora bien, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, entonces, si creemos en Jesús, como realmente dice la Biblia, ok, si yo creo en Jesús así, entonces sí van a correr dentro de mí ríos de agua viva. Amén. Entonces, tenemos que creer en el Señor como dice la Escritura, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la Biblia dice que no basta solo con creer. ¿Tú crees que Dios es uno? Así dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solo con creer. Vuelvo y repito. Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solo con creer. Es saber que mi creencia, lo que yo creo respecto a Jesús, le agrada al Padre y le agrada a Dios. Entonces el tema se llama como dice la Escritura. Amén. Entonces, podemos decir que es un estudio bíblico. Podemos decir que tal vez el tema no es ese, tal vez el tema es Biblia, palabra de Dios. Para decir que estamos en un miércoles de estudio bíblico. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta noche tan linda que tú nos prestas, Señor, para poder venir a sentarnos, Señor, a escuchar palabra tuya, no palabra de un hombre, Señor, sino palabra tuya. Yo te pido en el nombre de Jesús, papito lindo, Señor, que hoy, Señor, el rema de tu palabra que tú me diste a mí, Señor, lo pueda transmitir a la iglesia, papito lindo, Señor, para que podamos creer en ti, Señor, no a mi manera, no a mi conveniencia, no como a mí me conviene o como a mí me sirve, Señor, sino como realmente lo enseña tu palabra, Señor, lo enseña la Escritura, lo enseña la Biblia, porque la Biblia es tu palabra y es tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué les decía toda esta introducción, hermanos? Porque hay principios en la Biblia que son palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Entonces, como principios de Dios son inquebrantables. Los principios no se pueden quebrar. Dice el mundo que las leyes fueron hechas para romperse. Así dice. Pero en el Señor no. En el Señor no. Lo que está estipulado ahí no se lo brinca nadie. ¿Cuántos en la casa tienen principios? ¿Cuántos matrimonios en su casa tienen principios para sus hijos? Para ellos, como personas individuales, como matrimonio y parámetros establecidos para sus hijos. Yo diría que todos acá tenemos que tener principios bíblicos. Como iglesia tenemos principios bíblicos y parámetros bíblicos de cómo comportarnos dentro de la iglesia, de cómo regirnos dentro de la iglesia, lo que le hemos llamado cultura templo. Entonces son principios que no se pueden romper, son principios que no se pueden quebrar. ¿Por qué, hermanos? Porque esos principios bíblicos, vuelvo y repito, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y antes de la voluntad de Dios y de su misericordia está su palabra. Esa es su palabra. Aunque el Señor quisiera, en su amor, en su bondad, en su misericordia, Él no puede romper un principio que está escrito en la palabra. Él no puede. Él es Dios y para Él no es nada imposible. Pero Él no puede. Si pudiéramos decir que Él tiene una limitante, que no tiene ninguna, Él no puede brincarse esto. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
¿Sí recordamos ese pasaje? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ¿cómo sigue? ¿Qué sigue en ese pasaje? ¿Quién se recuerda? Aquí lo tenemos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si está escrito en la Biblia, ni Él mismo puede romper ese principio. Él dijo y pregunta, ¿y no lo hará? Habló y no lo ejecutará. Si el Dios lo dice, punto. Entonces ahí, para poder entender esto, hermanos, tenemos que entender la gracia y el gobierno de Dios. ¿Se recuerdan cuando en el discipulado hablamos de la gracia y el gobierno de Dios? Y hablábamos de aquel ejemplo, ¿verdad? De que, por ejemplo, David cayó, David pecó, cometió adulterio, David cometió homicidio, mintió, transgredió, pecó. A ese pecado le sumó pecado, cayó en iniquidad. Y dice la Biblia que la misericordia de Dios lo alcanzó, la gracia lo alcanzó, porque la ley decía que el hombre que caía, que pecaba, tenía que morir. Y la gracia de Dios lo alcanzó y le dijo: David, no vas a morir, gracia de Dios. Pero el hijo que te nació fruto de ese pecado, el hijo Betsabé, ciertamente morirá. Gobierno de Dios. Está la gracia, pero está también el gobierno de Dios. ¿Y qué es el gobierno, hermanos? ¿Qué es el gobierno de Dios? Es la autoridad de Dios sobre su misma palabra. Gobierno es la autoridad de Dios sobre su misma palabra. Y lo hemos hablado siempre: Dios es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y que si Él dijo que, y hace una lista de características de las personas que no heredan el reino de los cielos, no lo van a heredar. Aunque el Señor en su misericordia quisiera, si esa persona quebrantó uno de esos principios, el Señor va a decir: lo siento. Pongamos un ejemplo. Nosotros como papás, si nosotros le decimos a nuestro hijo: no va a salir así, brinque, salte, patalee, así, ¿verdad?, se tira al suelo y haga rabietas. Si somos papás con autoridad y con principios, no sale. Punto. ¿O no? ¿Y no lo amamos o no amamos a nuestro hijo? Claro que lo amamos. Un ejemplo: si nuestro hijo, un hijo de 3 años, nos dice: papi, estamos en unas piscinas, quiero meterme en la piscina olímpica, el papá le dice: no, porque usted no sabe nadar. Papi, pero déjeme, insiste, no. Porque él sabe que es el bien, porque si no, el chiquito que va a se ahogar. Entonces son principios. Y aparte que si el papá deja que el niño se meta a la piscina olímpica, fijo le va a caer el salvavidas, el guardacosta, o ¿cómo se llama? El salvavidas. Y hasta lo pueden echar del lugar, o hasta lo pueden penalizar. ¿Por qué? Porque está infringiendo una ley. Su niño de 3 años no puede estar en una piscina olímpica. Es un ejemplo nada más. Amén. Entonces por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y ahí tenemos que entender algo. Hay principios que los no cristianos aplican y Dios los bendice, porque Dios solo cumple su palabra. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, ustedes han visto cómo un impío prospera. Dijo David: por poco se resbalan mis pies. Por poco se resbalan mis pies. Al ver la prosperidad del impío, tuve envidia de la prosperidad del impío. Y ustedes no han visto personas que son impías, o personas que son almas perdidas que ni siquiera han venido a Cristo, no solo almas descarriadas, sino almas perdidas que Dios las bendice. ¿Sí? Y usted dice: pero
¿Cómo es posible que Dios bendiga tanto a esa persona? Y a mí, que yo voy a la iglesia, que tengo años de estar yendo a la iglesia, que me esfuerzo, que le sirvo al Señor, no me llega tanta bendición. Por poco se resbalan mis pies, diría uno. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo tengo dos amistades, son gemelos, iba a decir dos gemelos, pero no se puede decir dos gemelos, ¿no? Gemelos súper bendecidos. Y nunca han ido a la iglesia. Irán a la tradicional, pero ni fu ni fa. Súper bendecidos. Pero yo veo la vida de ellos y son desde pequeños siempre bendijeron a los papás. Siempre honraron a los papás. Empezaron a trabajar y siempre a los papás, a la mamá, al papá, a la mamá. Siempre. Digo, con razón Dios los bendice. Con razón Dios los prospera. Y nosotros que conocemos los principios y que sabemos los principios bíblicos y los parámetros bíblicos, a veces no recibimos la bendición porque no estamos haciendo lo que la Biblia enseña. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero bueno, ese no era el tema. El tema era porque por poco se me bajan mis pies, decía el Señor. Pero bueno, ¿por qué hay personas que no son cristianas y Dios los bendice? Porque está en la palabra. Un ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. ¿Por qué McDonald's es mundialmente reconocido? ¿Y por qué McDonald's, a pesar del montón de cosas que le podemos sacar, por qué son tan prósperos, tan bendecidos? ¿Y por qué todos los países prácticamente tienen franquicias y les va bien? ¿Y por qué todos los chiquitos desde pequeñitos, la primera letra que se aprenden es la M y el color amarillo? Y usted les dice, ¿qué quiere? ¿Dónde quiere ir? McDonald's, es lo primero que dicen los niños. Es lo primero. Entonces a mí me llama la atención siempre, ¿por qué? Pero usted ve, McDonald's, ellos siempre se acuerdan del pobre. Y dice la Biblia, el que al pobre le da, a Jehová le presta. Ellos tal vez sin saber aplican principios bíblicos y Dios no le queda otra, por decirlo así, que bendecirlos. Por eso les digo, hay principios que los no cristianos aplican, principios bíblicos, y Dios solo cumple su palabra de bendecirlos. Está el diezmo, está la ofrenda, está la limosna, y la limosna es para el pobre, y el que le da al pobre, a Jehová le presta. Está la primicia, la cosecha, el rebusco. Amén. Entonces por eso usted ve que a veces los impíos prosperan, como este ejemplo que yo le ponía. O no dice la Biblia, honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Serás bendecido y alargarás tus días. Serás de larga vida. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo buscar esos principios que están en la Biblia, esos principios bíblicos, de escudriñarlos y aplicarlos para que se abra el cielo sobre nuestras vidas, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones, no solo hasta que abunden, hasta que sobreabunden. ¿Y qué es sobreabundar? Esta copa está abundante, pero sobreabundar ¿qué es? Que hasta que se desbordan, porque hasta que se derrama. Que usted agarra otra botella y sigue, como una fuente. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Dice la Biblia, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero ahora resulta que el hombre ya no quiere seguir a Dios a su imagen y semejanza. Ahora quiere que sea Dios, mi Dios a mi forma, a mi imagen, a mi semejanza. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios los hizo. El día que creó Dios al hombre. Ahora resulta que el hombre quiere crearse a Dios a su forma de pensar, a sus principios, a su humanismo. ¿Y qué me importa a mí lo que diga la Biblia en cuanto a un montón de pecados? A mí qué me importa, yo quiero hacerlo a mi manera, a como a mí me gusta, a como a mí me place. Pero nos olvidamos de los principios bíblicos. No podemos dedicarnos a los principios. Por eso es que para este último tiempo el hombre no quiere nada con Dios.
Sí. Hay un pasaje en Apocalipsis 22, 19. Dice, hay aquel que le quite y le ponga mi palabra. Exacto. Hay de aquel que le añada, o hay de aquel que le quite. Al que le añade se le añadirán todas las plagas de esta palabra, y al que le quite será quitado su nombre del libro de la vida. Qué tremendo. Vean este pasaje, hermanos. Invalidando la palabra de Dios. ¿Cómo se invalida la palabra de Dios? Con vuestra tradición que habéis transmitido. Porque ese es el problema, que ahora nosotros queremos hacer un Dios conforme a mí me lo enseñaron desde pequeñito, un Dios conforme al Dios de mis papás, un Dios conforme al Dios de mis abuelos, de mis tradiciones, y no como la Biblia enseña, y no como realmente la palabra de Dios enseña. Se invalida la palabra de Dios con la tradición. Por eso el mismo Jesús dijo: vosotros seguís mandamientos de hombres, tradiciones de hombres que van en contra de la palabra de Dios. No podemos invalidarlas. Y ojo que tremendo, dicen muchas cosas semejantes a estas. Entonces, ¿qué tradición le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué conceptos bíblicos le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué informe le estamos dando a nuestros hijos? Porque ese es el concepto que ellos van a tener de Dios. Y esto lo digo por experiencia. Hay que tener cuidado, hermanos. Tradición que se transmite. Entonces, a veces decimos: hermano, ¿cómo está, hermano? Hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Pero realmente es así. Realmente es así. Pues no podemos caer en el juego o en la trampa, en la artimaña del enemigo por medio de la iglesia emergente, ¿verdad? Hermano, confiese, hermano, jale con la mente, hermano, declare, hermano, empodérese, hermano, hermano, ¿cómo está? Usted siempre diga que está bien, aunque usted lo esté llevando el Niágara en bicicleta, dice el apóstol, el Niágara en bicicleta con la llanta ponchada y los ojos vendados. Pero usted declare que está bien. Perdón, pero yo digo, está bien, pero a veces uno le pregunta a ese hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, bien, pura vida, pura life. Y a los días, pastor, venga, ore por mí, porque mi matrimonio está como el Titanic, dijo el pastor, ¿verdad? Una parte arriba y otra parte abajo, una parte hundida allá en el fondo del mar y la otra está a punto de hundirse. Pero te pregunté si estabas bien. ¿De cuántas veces te vine a iglesia y te dije, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y no estaba bien. ¿Cuántas veces le dije a la hermana, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está tu esposo? Bien. Tened cuidado, hermanos. Bendecido, prosperado y en victoria, le dicen a uno. No me gusta mucho esa frase, ¿verdad? Pero está bien, es bíblica. Entonces, hay principios en la Biblia, vuelvo y repito, que no podemos quebrantar. Es más, hay maldiciones en la Biblia que sí tenemos que ir a quebrantar y tenemos que ir a quitar en el nombre de Jesús. Y que tenemos que ir a quitarle derecho, como vimos cuando fue el domingo, ¿verdad? O el miércoles, quitándole derecho al enemigo, para que el plan que le quiere presentar a Dios, el Dios diga, no te lo firmo, no te doy derecho, quiténdole derecho al enemigo. Por ejemplo, la primera maldición que hubo sobre la tierra, ¿quién se recuerda? La primera maldición: comerás el pan con el sudor de tu frente. Guácala, dice no. Pan con sudor, guácala. Esa es la primera maldición. Y a la mujer también la maldijo, y feo también. Tenemos que ir a cortar eso en el nombre de Jesús. Esa maldición que fue en el huerto, que tenía que comer el pan con el sudor de su frente, el Señor vino y la quebró, la quebrantó, la quitó. Porque Él dice que en un huerto, en el huerto del Getsemaní, dice que de su frente caían grandes gotas de sangre. En un huerto estaba quitando la maldición del primer huerto. El postrer Adán estaba quitando la maldición
del primer Adán. Entonces no veamos el trabajo como una maldición, veámoslo como una bendición. Pero no nos vayamos al otro extremo, ¿eh? No nos vayamos al otro extremo. Que el trabajo nos saca de la iglesia, que el trabajo nos saca de la presencia de Dios, que el trabajo nos saca de la comunión con Dios, que el trabajo me saca de la comunión con mis hermanos. Eso es una bendición. El trabajo es una bendición que se puede convertir en maldición, y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo hay bendiciones, en serio, hermano, que se pueden convertir en maldición? Vean, las maldiciones de la mujer, ¿quién se recuerda? Creo que eran 4 maldiciones a la mujer que hay que quitar. ¿Cuáles eran? Los dolores, multiplicaré los dolores de cuando estés embarazada. Hay que quitar eso. Con dolor darás a luz a tus hijos. Eso hay que cancelarlo en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Gracias a Dios, mi esposa, ahora los 2 fueron partos, gracias a Dios. Hay que cancelar eso. Pero no es tanto eso, hermano, sino que ahí mismo dice: el deseo de tu marido será sobre ti, y tu marido se enseñoreará de ti. Eso hay que quitarlo en el nombre de Jesús. ¿O no dice la Biblia que la mujer virtuosa es corona de su marido? No es para que él se enseñoree. Yo que tengo una señorita ya de 15 años, quitar eso en el nombre de Jesús. Sí. ¿Perdón? Recordemos que fue una maldición. Y yo siempre he dicho, la mucha sujeción de la mujer no es normal, no está bien. Porque ¿quién manda en la casa? La vez pasada habíamos hablado de eso. ¿Quién manda en la casa? El hombre. ¿Quién dice que la mujer? ¿Qué dice que la mujer? ¿Qué dice usted, Machita? Los 2. Eso, Macha. Yo pienso igual, los 2. En la casa mandan los 2. Tienen que llegar a una... La vez pasada lo habíamos hablado creo que un discipulado matrimonio. Tienen que llegar a un acuerdo. Como matrimonio se tiene que llegar a un acuerdo, se tiene que llegar a un consenso. Por ejemplo, aquí nosotros como pastores escuchamos la opinión de todos y nosotros tomamos la decisión. Pero yo no me cierro que no, es como yo diga y punto. Si hermano, si yo no sé nada de carpintería, aquí no va a pedir opinión al que sabe carpintería, al que sabe banistería. Si yo no sabía cómo hacer esa viga que está oculta ahí, ¿a quién vamos a preguntar? Al experto en soldadura de la iglesia, Pito. Y el vino la hizo. Entonces, en la casa, tal vez no es este el tema, pero es mejor tomar la decisión los 2. Ustedes verán que yo siempre acudo a mi esposa: mi amor, ¿qué opinas de esto de la iglesia? Me están diciendo que hagamos esto. Alguno dirá: pastor, ¿usted canta la gallina? No, es que el gallo es manso. No. Pero es que, hermanos, es mejor tomar, vuelvo y repito, opinión de los 2. Más cuando son en cuanto a los hijos. En cuanto a los hijos. Entonces yo siempre lo he dicho: los hijos tienen voz. La mujer tiene voz y tiene voto. Y el hombre tiene voz, voto y mando. Y mando. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la pareja no logra llegar a un consenso por ejemplo, en establecer los principios y los parámetros, entonces ahí sí, uno de los 2 tiene que tomar la decisión: el hombre. ¿Por qué? Porque ya no es la gracia solamente. En la gracia es que el hombre y la mujer son iguales. Pero en el gobierno dice la Biblia que Dios es cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Entonces en la gracia somos iguales, pero en el gobierno Dios estableció orden. Entonces, ¿quién manda la casa? Los 2. Pastor, pero es que mandamos 2, pero no nos logramos poner de acuerdo. Ok, el sacerdote de la casa le toca tomar la decisión. Por ejemplo, aquí nosotros tomamos decisiones, mi esposa y yo. Pero en un momento determinado no llegamos a un acuerdo, entonces ella me dice: bueno, tome usted la decisión, porque usted es el pastor. Es que, ¿por qué, hermano? Porque si yo me voy a un extremo,
Y yo digo, hombres, ustedes mandan en la casa y háganse lo que ustedes digan. Eso es patriarcado. Y peor, como decían en mi pueblo, peor sería si es la mujer la que toma la decisión, porque sería matriarcado. Matriarcado sería. ¿Quién me lee ese pasaje, hermanos? Génesis 3, ¿verdad? Está, donde dice: multiplicaré los dolores. Es una maldición que le dio una mujer, que hay que quitarle el nombre de Jesús. Creo que son cuatro maldiciones, creo que son. Hermano, llevamos 32 minutos, pero bueno. Uy, ese reloj se paró, ¿no? Ese reloj se paró. ¿Sí, verdad? Se paró el reloj, hermano. Ahora sí, nos vamos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, hermano. Cambiar la batería, ¿se acuerdan de ¿quién me lo lee, hermanos? Ajá, dice: primero maldice al hombre, luego maldice a la mujer y por último maldice a la serpiente. Ajá, ¿qué dice, Ana? Ajá. Sí. Preñez, o sea, cuando está embarazada, así lo interpreto yo. Me corrigen si no es así. Ajá. Ok, con dolor darás a luz a los hijos, o sea, en el momento de la luz. Ajá. Ajá, eso es un deseo sexual, eso es algo fuerte. Es una maldición que le dieron a la mujer. Entonces, vuelvo y repito, no es el tema, pero ¿quién manda en la casa? Los dos. Lleguemos a un acuerdo. Seamos sabios, hermano. Yo, en mi caso, voy a hablar de mí, que es la persona que mejor conozco, el pastor. Yo no soy, administrativamente, yo no soy el mejor. Administra mejor mi esposa. Yo soy muy gastón. Yo espifar. Yo recibo la plata y si no me controlo, hermanos. ¿Verdad? Mi esposa sí es muy ordenada en eso. Entonces, aquí en la iglesia, ¿quién ve las finanzas? Mi esposa. Ella es la que ve los dineros, ella es la que ve la plata, todo lo que entra y todo, junto con mi hija que le ayuda, ella es la que ve eso. Yo eso casi no me meto. Ella me da la plata nada más cuando hay que pagar el local y hay que, ¿verdad?, pagar la municipalidad y los recibos y todo. O a veces lo pago yo y le llevo la factura a ella y ella me da la plata a mí. Entonces, ella es la que lleva las cuentas del veces, porque yo siento que ella administra mejor. Y no es porque me canta la gallina, vuelvo y repito, es que somos un equipo. Somos un equipo. Pero algún hombre me dirá: no, yo administro mejor que mi esposa. Es que usted no conoce a mi esposa, un gastona que es. Yo guardo y yo le doy la tarjeta de crédito. Se va para el mall. Se va para el mall y me llena la tarjeta. Ok, que administre él. En cuanto a los hijos, ¿a quién busca a los hijos para pedir permiso? A más flojito. ¿Cierto? A más flojito. Así son. ¿O no? Entonces cada quien tiene que saber sus virtudes y también sus debilidades. Tegrito, si usted debe decir algo. Pastor, es muy cierto lo que está diciendo, porque, o sea, yo lo veo en la vida mía, ¿verdad? Tienen que ser los dos que tomen decisiones. Si no se llega a un acuerdo, pues el sacerdote de la casa, ¿verdad?, toma una decisión. Pero antes, previo, tuvo que haber habido una conversación entre los dos. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo he metido la cabeza en tomar decisiones. Y mi esposa aquí llega y me dice: amor, vea que mejor no preste eso. Y digo: no, yo voy. Y luego me pasa lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Me veo envuelto en un problema y ya me dice, se dispone un poco, hay un problema ahí, ¿verdad? Porque yo no quise escuchar, ¿verdad? Sí. Entonces tienen que ser los dos. Me voy identificado, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? A veces María me dice: Randall, no, por ahí no, eso no. Y va a meter uno cabeza y cabeza y cabeza. Y después yo se lo dije. Se lo dije. Eso la ayuda idónea. Sí, exactamente. Es la ayuda idónea. Entonces, yo he aprendido por el paso del tiempo, 27 años después, 27 años y 8 días después, he aprendido a escuchar la voz de mi esposa. Claro, Adán le dice, lo maldice por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Pero Abraham le dijo: escucha la voz de Sara. Así le dice: escucha a tu mujer. Entonces es un balance. Vuelvo y repito: los hijos tienen voto,
Las mujeres tienen voz y voto. Y los hombres tienen voz, voto y mando. ¿Los Entonces, hijos tienen voz o voto? no, los hijos tienen voz. Voz. Ajá, ellos pueden opinar. Sí. Hablemos un ratito, ellos pueden opinar. Pero a la hora de la votación solo votan papá y mamá. Y a la hora de tomar la decisión, el papá tiene voz, voto y mando. Exacto. Amén. Porque si no, vuelvo y repito, si la mujer es la que toma las decisiones, eso es matriarcado. Y bíblicamente eso es, Dios lo aborrece. Exactamente, porque a eso iba, porque es un espíritu jezabélico. Pero el otro extremo, si solo el hombre toma las decisiones y solo la mujer se sujeta y el hombre toma decisiones, aunque esté equivocado y la mujer no es corona de su marido, como dice la Biblia, no es la mujer virtuosa que edifica la casa, sino que al contrario la destruye y no opina y no le dice, mi amor, es que me parece que esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer, y el hombre es sabio y dice, mira, tengo que escuchar la voz de mi esposa, entonces se edifica la casa. Pero si no se llega, vuelvo a repito, si no llega a una decisión, la responsabilidad es del esposo. A quien le van a demandar es al esposo. Amén, hermanos. Amén o no amén. Alguno que debata, y podemos debatir, estamos en un estudio bíblico. Alguno que me diga, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos. Pastor, mira que oye, porque ahí, ellos andaban por todas las casas, ¿no? ¿A usted le canta la gallina, Pin? Claro, y andan por todas las casas, trabajando. Oiga, y va a hacer un algo y le dice el esposo, un momento, para llamar a la que manda. Para llamar a la que manda. Oiga, de 100 casas, 98. Sí. De 100 casas, 98. Sí. Tal vez la expresión no es la correcta, pero ¿quién está en la casa para hacer un trabajo? ¿Quién es la que sabe? ¿Quién es realmente? O sea, yo no me voy a poner, yo como pastor, a poner las cortinas. Yo le pregunto a la que sabe, a la decoradora de interiores de la iglesia, a cómo decorar el altar y cosas así. Ay, ¿por qué estamos en esto, man? Ya se me olvidó. No, por las maldiciones, ¿verdad? Que hay que quitar maldiciones. Entonces, si al hombre le dijo que iba a ser maldito su trabajo, Dios lo vino y lo cambió. Entonces tiene que ser bendición, pero no lo llevemos al otro extremo. Y si Dios le dio 4 maldiciones a la mujer, quitémoslas en el nombre de Jesús. O sea, yo no quiero que un hombre se enseñoree sobre mi hija y que la traiga a punta patadas. Tampoco lo voy a dejar, así que. Ni yo tampoco. Es que, porque la mujer puede decir, ay, es que el amor todo lo sufre, pero tampoco los golpes. O sea, obviamente que no estamos hablando de golpes. El amor todo lo sufre, está hablando de otras cosas bíblicamente hablando. Por eso la Biblia dice, esposas, sujetados a vuestros maridos en el Señor. En el Señor. O sea que si el marido está en la casa y le dice, hoy no va a la iglesia, y ella sabe que tiene responsabilidad en la iglesia y tiene que ir a servir, perdón, mi amor, perdón, pero en el Señor yo me sujeto. En el momento que el hombre le dé una orden, por decirlo así, a la mujer que no sea bíblica y que esté rompiendo principios bíblicos, la mujer ahí le puede decir, no, lo siento, pero voy para la iglesia. ¿Amén o no amén? Otro día hablamos, hay que hacer otra reunión de matrimonios. Hay que hacer por lo menos, tal vez después de noviembre, del 20 de noviembre, que era cena matrimonio, recordemos, ¿verdad? Pues vamos a seguir haciendo una reunión matrimonial al mes, porque creo que es importante esos temas. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que creer en el Señor Jesús, como dice la Escritura. Entonces, hablemos un poquito de la provisión. Bueno, hermanos, a veces nosotros queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos ver los cielos abiertos, queremos ver la abundancia, la prosperidad, la tierra que fluye leche y miel, pero no aplicamos principios. Y aquí me voy a meter a algo que nosotros no lo hablamos. Pero ¿cómo estamos con diezmos y ofrendas? ¿Cómo estamos con diezmos? No lo voy a decir, levante su mano. Queremos ser bendecidos, hermanos, y no estamos aplicando el principio del diezmo.
y el de la ofrenda. Porque primero está el diezmo y luego está la ofrenda. Recordemos que Abraham primero diezmó. Tuvo un encuentro con Jesucristo, con Melquisedec, y dice que le dio el diezmo de todo. Y después ofrendó a su hijo. Entonces primero se diezma y luego se ofrenda. Porque el diezmo me pone a la puerta de la bendición. La ofrenda me mete a la bendición. Vuelvo y repito, el diezmo me pone en la puerta de la bendición porque es por obediencia. Pero la ofrenda me mete a la piscina de la bendición porque es por agradecimiento. Es porque el diezmo es por obediencia y la ofrenda es conforme cada quien haya sido prosperado, dice la Biblia. Entonces, entre más ofrendemos, más vamos a ver la bendición de Dios. Entre más sembremos, más vamos a ver la bendición de Dios. Si yo siembro, voy a cosechar. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero el que siembra escasamente, de la ofrenda es una siembra. El diezmo es por obediencia. Y la ofrenda es... Poco hablamos de esto, ¿verdad? Pero bueno, eso le toca a mis hermanos que les toca siempre los encargados de culto, es ahora, los encargados de culto. Pero hermanos, en serio, queremos ser bendecidos, hermanos, y no aplicamos principios. Por eso, vuelvo y repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como él quiere. Señor, yo quiero que tú me bendigas, y tu palabra dice que tú me vas a bendecir, y tú me vas a prosperar, y tú me vas a dar un carro nuevo, y tú me vas a dar una casa, y tú me vas a dar ropa de marca, y tú me vas a bendecir, y yo voy a ir a un todo incluido, yo voy a ir a Cancún, y yo voy a ir a México, y yo voy a ir a Estados Unidos. Sí, amén. Dios quiere darte eso y más. Pero cuando Dios va a revisar y dice, vamos a ver cómo estamos con los principios. Yo te quiero bendecir, pero no me puedo brincar los principios y los parámetros bíblicos. Ah, ok. ¿Cómo estamos con diezmos? ¿Cómo estamos con ofrendas? ¿Cómo estamos con limosna? ¿Cómo estamos con la primicia, con la cosecha, con el rebusco? ¿No hay diezmo? Ay, qué pena, te quiero bendecir. Te quiero dar todo, pero no puedo. No puedo. Yo desearía abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti, hijo mío, bendiciones hasta que sobreabunden, pero no puedo abrir las ventanas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? Porque no hay diezmo. Es un principio que no lo podemos brincar. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo antes de la ley, para que no digamos que es algo de la ley. Amén, hermanos. El Señor nos quiere sacar de deudas. Pero si no aplicamos principios bíblicos, hablemos de las deudas. Qué feo es tener deudas, hermano. Como el saco roto, dice la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia habla de los acreedores. Y la Biblia dice que el dinero que es para nosotros lo disfrutan los extraños, o sea, los bancos, los intereses, las tarjetas de crédito, los acreedores. Pero tenemos que ver principios bíblicos. ¿Qué habla el Señor de las deudas? ¿Cómo salimos de deudas, hermanos? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cómo se sale de deudas? Espiritualmente hablando. Con la unción, con el aceite. Porque una mujer que estaba endeudada, que sus hijos estaban empeñados, dice que el profeta le dijo, ¿qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en su casa? ¿Qué tienes en casa? Tinajas. Consigue más, trae más, consigue más. Las tinajas van a ser llenas, van a ser llenas y no escaseará. Y después, ¿qué le dice? Después, cuando ya estaban las tinajas llenas y ya no había más tinajas, ya no había más vasijas, el aceite paró la bendición ahí. ¿Y qué pasó? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite de esas tinajas y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Entonces, ¿cómo salió ella de la bronca que tenía, de la deuda que tenía? Que no era que le iban a quitar la casa, no era que le iban a quitar el carro, no era que lo iban a meter a la cárcel, le iban a quitar los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más preciado que los hijos? Ve y vende el aceite, eso sí, paga a tus acreedores. Viene la bendición
y sabemos que tenemos deudas, no, me voy para la playa, no, me voy para el mall, no, me voy para acá, me voy para allá, ¿qué me importa a mí a los que le debo? No, hermano, apliquemos los principios. Pero el punto es que es el aceite, es la unción. ¿Y dónde se consigue el aceite, hermano? En la prensa de Getsemaní, en la prensa de rodillas. Así se consigue el aceite, así se consigue la unción. El poder de Dios es una unción de Dios. Pero bueno, la bendición. ¿Dios te quiere bendecir o no? ¿Sí o no? Pero ¿por dónde desciende la bendición? ¿Por dónde desciende ese aceite? Por las barbas, por la cabeza, por las barbas. Pero a veces no nos queremos sujetar. ¿Qué me importa a mí lo que opine el pastor? Importa a mí. Aquí solo mis chicharrones suenan. No quiero pedir un consejo al pastor. No, hombre. Yo hago lo que yo quiera y punto. Está bien. Entonces queremos recibir la bendición, hermanos, sin cobertura. Puede venir la bendición por la gracia, pero no por el gobierno de Dios. Porque no va a haber bendición, según Salmo 133, no va a haber bendición, porque la bendición desciende por la cabeza, por las barbas, los vestidos, hasta los bordes. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, en armonía. Pero me quiero quedar con este último pasaje, el 3. Bueno, veamos, es como el buen óleo, como el buen aceite, lo que estoy diciendo, que baja por la cabeza, por las barbas de Aarón, ministerios, madurez, los vestidos, y no se queda ahí por la vestidura hasta el borde. Entonces, ¿por dónde baja la bendición? Por la cabeza. Tenemos que aceptar. Y digo tenemos, porque yo también tengo pastor. Yo también tengo apóstol. Tenemos que aceptar que por ahí desciende la bendición. Mi apóstol es bendecido porque tiene una cobertura en Guatemala. Nosotros somos bendecidos porque de Guatemala desciende la unción por la cabeza de nuestro apóstol Juan Castillo y llega a nosotros también. Y nosotros como pastores podemos bendecirlos a ustedes. Tenemos que estar bendecidos. Yo siempre he dicho que los pastores estén bendecidos. Porque si los pastores están bendecidos, la iglesia está bendecida. ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros venimos de un paseo, ¿verdad? De 3 días. La bendición para todos, ¿no? Nada más que no se vayan todos juntos. No se vayan todos juntos, como hacía yo. No se vayan todos juntos. Pero me quiero quedar con esto. El verso 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía, lo vimos creo que la semana pasada, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová? ¿Por dónde envía Jehová bendición? ¿Por dónde la envía? Por medio de la cabeza. Entonces queremos la bendición, pero no nos queremos sujetar. Queremos la bendición, pero ¿qué me importa a mí lo que dice la Biblia? Queremos bendición, pero me brinco las leyes y los principios. Porta a mí, dijo aquel. Ya para ir terminando por el tiempo. La prosperidad. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados. ¿Cómo es? Bendecidos, prosperados y vivir en victoria. Pero no queremos servir. ¿Y cómo bendijo el Señor a Obed-Edom? Y el arca de Dios, ¿qué era el arca de Dios? ¿Quién se recuerda que era el arca? ¿Qué era el arca? No todos. La presencia. El arca es la presencia de Dios. El arca de la presencia de Dios estuvo con la familia Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces, ¿por qué lo bendijo? Porque llevó la presencia de Dios a su casa. Porque le sirvió al Señor. Cuando el arca de la presencia no tenía dónde posar, dónde estar, él dijo: en mi casa. En mi casa. Sirvió al Señor por 3 meses en su casa, guardando el arca, cuidando el arca, protegiendo el arca. Cuando David no sabía dónde ponerla, porque Usa había metido la mano, dice que él dijo: en mi casa. Le sirvió al Señor y ahí vino la bendición. Entonces queremos ser bendecidos, queremos ver la prosperidad, pero no queremos servir. Y lo dijo el Señor: si alguno
me quiere seguir, que me sirva. Así, si alguno me quiere seguir, que me sirva. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y el que me sirve, mi Padre le honrará. Bendición y prosperidad por medio del servicio. Amén. Porque el servicio, hermano, hablando del servicio, el servicio tapa boca de leones. ¿Ustedes se recuerdan cuando Daniel fue enviado a la fosa de los leones? Y cuando llegó el rey Darío, creo que era. Daniel, el Dios al cual tú sirves te ha salvado de los leones. Pero me llama la atención porque dice: al Dios el cual tú continuamente sirves. Entonces el servicio tapa boca de leones. El servicio trae la prosperidad definitivamente, pero por tiempo. La salud, ¿cómo estamos de salud? Bien, hermano, pura vida. No, hombre, ya llevamos casi que año y medio, hermano, que no nos resfriamos, ¿verdad? No nos resfriamos. Curioso, ¿verdad? Pero se vino la pandemia y poco se resfriaba. Nosotros solo una vez, ¿verdad? Y como 2 o 3 días, ¿verdad? Y antes me daba una gripe, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo estamos de salud? En aquellos días Ezequías cayó enfermo, todos sabemos el pasaje. Enfermo de muerte, no era una enfermedad, era una enfermedad de muerte. Dios dice: esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, le dijo a Lázaro, o le dijo a los que hablaban de Lázaro: esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, esta sí. Y vino a él, a Ezequías, ¿verdad? El profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, le mandó una profecía: ¿estás enfermo? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y qué tremendo, hermanos, pero a veces me voy a pensar: ¿cómo estaba la casa de ese hombre, hermano? ¿Cómo estaba la casa de ese hombre? ¿A qué punto de desorden estaba que el Señor le mandó una enfermedad de muerte? Y gracias a Dios que en el libro de las memorias Ezequiel se ha hecho muchas cosas. Y el Señor: yo te ruego que mires el libro de las memorias. Y el Señor le devolvió a Elías. Le dijo: dile que no morirá y que le extiendo 15 años más de vida. 15, machita, número de la triple gracia de Dios. Número 5, gracia. 3 veces 5, la triple gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Pero por qué les digo esto, hermano? Porque a veces no recuperamos la salud porque no hemos ordenado la casa. Y no hablamos de la casa, que la casa esté barrida. No, la casa es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hemos perdonado? Hemos perdonado a aquel que nos ofendió, a aquel que nos humilló, a aquel que nos ultrajó, a aquel que cuando éramos pequeñitos hizo algo indebido. ¿Cómo estamos? Porque son cárceles espirituales que tenemos que salir de esas cárceles espirituales, definitivamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la casa de nuestro corazón? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo le quitó la aflicción de Job? Sí sabemos qué pasó Job, todo lo que Job pasó. Pero cuando el Señor dijo: ya, 41 capítulos han pasado, Job, te quité todo. Te quité la provisión, te quité las ovejas, te quité el ganado, te quité tus hijos, te quité todo. Hasta le permití al diablo, no solo le quité el vallado, porque primero le dijo: quítale, tócale todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Pero después en el capítulo le dice: puedes tocarlo. Y él dice que la Biblia que era toda una llaga. 41 o 42 capítulos pasaron del trato de Dios, del trato de Dios, del trato de Dios, del trato de Dios. Y seguro Job: Señor, ¿por qué no salgo de esto? Señor, no para siempre se trilla el trigo. Señor, ¿por qué es que no salgo de esta enfermedad? Yo oro, yo busco, he buscado médicos, como aquella mujer, 18 años, y todo lo que tenía lo había gastado en médicos, hasta que tocó el manto del Señor Jesucristo, fue sano. Señor, he ido a psicólogos, he ido a médicos, he gastado plata, he orado, el pastor ha orado por mí, el apóstol ha orado por mí, he pedido, hasta en enlace he pedido que oren por mí, y no me sanen.
Tal vez eso pensó Job. No para siempre se tilla el trigo. Pero dice que el Señor quitó esa aflicción de 42 capítulos cuando él hubo orado por sus amigos. Era un problema interno que él tenía, que no había podido perdonar a sus amigos por lo que le decían, porque llegaron a atacarlo, porque llegaron a injuriarlo, porque llegaron a condenarlo. Y ni decir cómo estaba con la esposa él, ¿verdad? Que le dijo, maldice Dios y muérete, ¿verdad? Qué tremendo. A veces no somos sanos, hermano, porque no aplicamos el principio del perdón. ¿Qué estamos hablando? Creemos en el Señor Jesucristo, no a mi manera, conforme dice la Escritura. Y si la Escritura dice que yo tengo que orar por mis amigos, por mis hermanos, y yo tengo que perdonar, a partir de ahí viene la salud y la prosperidad, porque dice que le aumentó el doble todas las cosas que habían sido Job. Amén. Y por último, ¿cómo estamos con la felicidad? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Vuelvo y repito, que tu bendición no se convierta en maldición. Que tu trabajo no sea un obstáculo para congregarte y para tantas cosas. Amén, hermanos. Entonces ahora sí podemos decir, el que cree en mí, como dice la Escritura. Pero si tú crees en mí, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero tienes que creer no como tú crees, como tú quieres, o como tú piensas, o como el mundo piensa, con tanto humanismo, con tantas leyes, con tantas cosas. Dios me hizo a mí conforme a su imagen y semejanza, y yo lo sigo a Él. No me hago yo un Dios a mi pensamiento o a mi manera, que es lo que el mundo está haciendo últimamente. Entonces, ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿A como yo quiera o como la Biblia enseña? Ya dimos el consejo, cada quien decide, ¿verdad? Pero yo sí quiero obedecer al Señor conforme a la palabra de Dios. Yo sí quiero sumergirme en la palabra de Dios. Yo sí quiero entrar en la palabra de Dios. Y que sea Dios el que me rija mi camino y no mi voluntad. Y no mis deseos. Como hablamos aquel día, mi concupiscencia. Que a veces culpamos mucho al diablo, mucho al enemigo. Y el peor enemigo no es él. El peor enemigo somos nosotros mismos. Mis deseos, mis carnalidades, mi concupiscencia. Amén, hermano. Vámonos de pie. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que en su misericordia, hermano, ahí sí que en su misericordia, todo lo que está escrito en la palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, aunque no lo entendamos. Tal vez alguno viene y dice, ¿qué está diciéndole? Que no entiendo lo que dice el pastor. A veces habla muy rápido o da pasajes muy rápidos y no entiendo. Te digo algo, María, la mamá de Jesús le decía cosas y ella no entendía. Pero dice que ella atesoraba todas esas palabras en su corazón. Todas esas palabras las atesoraba en su corazón. Y cuando llegó el momento de la verdad, todo eso que tenía atesorado en su corazón se le hizo rema. Y entendió. Entendió cuando un hombre le profetizó, le dijo, una espada atravesará tu corazón, María. Y eso fue para ella un bálsamo, un refrigerio. Aunque no entendamos la palabra, hermanos, atesorémosla en el corazón. Se lo digo por experiencia. Durante años y años a los pies de un apóstol, escuchando y escuchando y escuchando. Tal vez en un momento por mi mente pasó, ¿y para qué tanta palabra? ¿Y para qué tanto? Y hermano, ¿vieron lo que me sirve ahora? ¿Vieron lo que me sirve ahora? Atesoremos esa palabra en el corazón y que baje a nuestras manos y a nuestros pies, para no andar conforme yo quiero, sino conforme la palabra a mí me enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, Señor, de esta familia, Ebenezer, que tú nos has dado, Señor, para no movernos, Señor, conforme a las circunstancias o conforme a vientos de doctrina, sino conforme a tu palabra enseña, Señor. Padre, enséñame a ser paciente, Señor. Enséñame a perseverar en tu palabra, Señor. Enséñame a guardar, Señor, la palabra con paciencia, Señor, sabiendo que no para siempre se tilla el trigo, Señor, y que veremos la bondad de Jehová, veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú los bendigas, que tú los prosperes, Señor, que tú abras los cielos sobre ellos, las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos, a partir de que se cumplan los parámetros bíblicos, las enseñanzas bíblicas, papito lindo. En el nombre de Jesús, sella esta palabra, Señor. Séllalo en los corazones para ponerla en práctica, Señor, a partir de hoy, Señor, para cumplir los principios que enseña la Biblia, que es tu voluntad, que es tu palabra, porque tú inspiraste a estos hombres, Señor, a escribir, Señor, tu palabra, tu voluntad, Señor, y los principios establecidos en ella, Señor, no conforme a mis pensamientos, Señor, sino conforme a tus pensamientos, Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, Señor. Dame tus pensamientos. Tengo la mente de Cristo. Dame tus pensamientos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.